tal vez el mayor conocedor que tenemos en este país de Ibn Arabi, nada menos que Pablo Beneyto. Así es, dio una charla magistral, maravillosa, en el encuentro Somos Uno, Somos Únicos, que tuvo lugar en octubre, nuestro primer encuentro Psicología y Espiritualidad. Hemos publicado algunos otros de las conferencias ya y las que no las compartiremos posteriormente, así que si queréis podéis asomaros a cualquiera de ellas porque fueron todas bellísimas, en las que hubo gran sabiduría y a la vez gran humildad. Eso es, suscribíos al canal para no perderlo, nos hacéis un gran favor y dais sentido a nuestro trabajo, dejarnos comentarios que los leemos todos, compartidlo para quien creáis que tenga interés, dejadnos likes. Y yo soy Rafa Millán. Yo, María Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Vamos con Pablo Beneyto. Qué alto estoy. Armando, que ha hablado hace un momento, y Espacio Ronda son partes de los culpables de que estemos aquí, de que ocurra el evento. Y entonces, a partir de ahora, les consideramos patrocinadores ad aeternum de todo lo que hagamos. El primer ponente va a ser Pablo Beneyto, que nos ha puesto aquí la primera transparencia, que yo creo que esto entra para el examen final. Luego nos lo dirás. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, amigos, por esa presentación. Al final, por esos elogios para todos los que acudimos a estar con vosotros, que se agradece mucho esta ocasión y este espacio que resulta tan íntimo. Así visto desde aquí, pues estamos muy cerca y en esta forma que evoca un círculo que ahora nos convoca. Así que bienvenidos y no os preocupéis por el tema de los deberes, que hay de tiempo hasta el final del encuentro. Tener una imagen como soporte pues nos sirve también para ocasionalmente cambiar la atención. Y el hecho de que hayáis signos raros y cosas difíciles pues va a hacer que lo que os presente resulte más fácil. Entonces, por contraste, yo creo que nos va a ayudar. Bien, pues vamos allá. Dice el hadith que Ibn Arabi evoca con frecuencia: Dios ha creado 70.000 velos de luz y de sombra. Si no fuera por esos velos, las luces radiantes de su faz gloriosa aniquilarían a todas las criaturas. Entonces, fijaos qué imagen nos propone la tradición, la idea para mí tan importante en Ibn Arabi central, de que los velos no han de percibirse solo en tanto que obstáculo o en tanto que algo que estamos invitados a superar, a traspasar, sino como realidades intermedias que estamos llamados a conocer, a realizar, a transitar, respetando el estatuto del propio velo que tiene una función en la economía de la creación. Dice Ibn Arabi, por ejemplo, que el ser humano es el velo de Dios, es el velo de la realidad. Pero cuando se nos invita a morir simbólicamente antes de la muerte, bienvenida, no se nos invita a una muerte catastrófica y a un proceso de destrucción que contraviene la propia voluntad del divino deseo de darse a conocer, según ese hadith que Ibn Arabi tanto cita, que dice: yo era un tesoro oculto y deseé darme a conocer. Utiliza la palabra ahbabtu, amé, quise, ¿no? Quise darme a conocer. Entonces, ese sería el propio origen de la cosmogénesis y de la creación del ser humano como lugar en que Dios a sí mismo se conoce. Por tanto, toda invitación a una muerte como tránsito de un estadio de conciencia a otro no es una invitación a la destrucción, sino una convocatoria a nuestra participación en el proceso creativo como co-creadores de la realidad. Nos propone Ibn Arabi a menudo a la pupila, en vez de llamársela como en nuestras lenguas latinas niña de los ojos, se le llama en árabe el ser humano del ojo, por aquello del reflejo que se da en la pupila también. Y entonces nos propone que cada uno de nosotros, en tanto que participamos de la naturaleza del ser humano universal, del ser humano perfecto, perfecto en tanto que integrador de todas las dimensiones de la existencia, pues que somos las pupilas de Dios en el cosmos. Es decir, el lugar, el órgano, la función a través de las cuales la realidad se percibe y se conoce a sí misma en ese proceso que resonaría en la poesía de Juan Ramón Jiménez con esos libros últimos maravillosos, Dios deseante y deseado, o Animal de fondo. Si lo podéis escuchar recitado por sí mismo,
Yo, escuchando estos últimos libros suyos con su voz, pues me ponía directamente en trance, porque es como si fuera Ibn Arabi. O sea, es una poesía que es como, bueno, la voy a comentar a partir de Ibn Arabi, porque llegó a un estado, Juan Ramón, con su poesía realmente muy, muy alto. Bien, y ese Dios deseante y deseado, expresión que tomó muy probablemente al leer acerca de Ibn Arabi en las publicaciones entonces de Asim Palacios, pues nos convoca a considerar el último concepto que he puesto aquí, pero lo adelanto, porque no sé si luego llegaremos, que es lo que Ibn Arabi llama la unidad del amor, o, con un término aún más bello, Ahadiyatul Hawa, que es la unidad de la pasión o la unidad del deseo. Ese Dios deseante que suscita en nosotros a su vez el anhelo recíproco de conocerle, de amarle, y por tanto en esa reciprocidad de amor, esa unidad última que se da precisamente en el proceso de transitar todos esos velos, esos 70.000 o 700.000 o 70 billones o 70 infinidades de velos que constituyen la diferenciación de todas las cosas de la existencia. Entonces, fijaos, la pretensión de arrasar con los velos, ¿verdad? Uno, digamos, en una cierta irritación con el cambio incesante en la existencia, puede, presa del enfado, querer arrancar los velos, ¿no? Rasgarlos, transitar, quemarlos. Lo que sucede es que entonces esa faz radiante de la unidad esencial pues va a aniquilarlo directamente, porque nuestra propia condición es la de ser un velo. Y Ibn Arabi entonces lo que nos enseña es que aprendamos a amar los velos. Es decir, que en este juego de luces y sombras que es la existencia, esa luz que se proyecta en esta infinidad de pantallas que generan efectos de sombra, es precisamente el juego creativo de la existencia, donde la unidad esencial se transfigura en esa infinidad de formas incesantemente cambiantes. Entonces, Ibn Arabi nos invita a que suscitemos en nosotros la conciencia profunda y amatoria de lo que llama corazón, ese órgano fluctuante capaz de adaptarse a la incesante transformación de las manifestaciones, y que entonces nuestra experiencia del tránsito en ese viaje a través de los velos no sea una experiencia de, ¿cómo decirlo?, de relación sufriente con los velos, en que estamos en oposición a los velos, en que renegamos de los velos, sino por el contrario, una experiencia de integración en que asumimos los velos a la par que en el viaje nos vamos desapegando de ellos, los vamos transitando y dejando atrás como integración, no como disolución. Entonces, Ibn Arabi siempre nos va a proponer, ¿verdad? Conocéis ese término probablemente del sufismo, que es la extinción, el faná, pero Ibn Arabi siempre insiste en todo proceso de extinción, porque hay un cambio, en realidad la extinción es incesante, ¿verdad? Porque el instante que ha pasado se ha extinguido, somos otro a cada momento. Entonces, en cada extinción va acompañada de una subsistencia, como sugerías ayer en la cena, ¿verdad? Este baqá. Entonces no hay el uno sin el otro en esta dinámica, en este proceso creativo y este viaje de conciliación de los opuestos que van oscilando, y esto es lo que a cada instante nos permite habitar una nueva creación, un nuevo ser, y ser otro sin misteriosamente dejar de guardar relación con nuestro principio de identidad individual. Que de eso va la charla, ¿verdad?, del individuo plural. Un individuo que es indiviso, por eso es individuo, entonces es uno indiviso y al mismo tiempo es múltiple. Porque lo que vamos a intentar es comprender cómo el pensamiento de la unidad esencial del ser y del uno múltiple, como él llama a la realidad en Ibn Arabi, se refleja necesariamente en una perspectiva de lo que constituye la naturaleza del ser humano. O sea, en qué sentido, a imagen de la realidad, nosotros somos también uno múltiple, y en qué reside una visión de lo que sería nuestra unidad esencial y cómo integrar
en nosotros la multiplicidad. En fin, casi nada. Ahí queda eso como punto de partida. Hay un hadith también en el que el profeta del Islam dijo que Dios, usando el nombre Allah, Allah ha creado al ser humano a su propia imagen, según su forma. Aquí hay muchos modos de interpretar cada una de estas palabras, ¿verdad? Y de hecho, la obra de Ibn Arabi es un ejercicio de arte, de la contemplación y de la hermenéutica, en particular de toda la tradición de la revelación islámica y demás, ¿verdad? Su obra siempre es un comentario al Corán, donde le encuentra una fuente, una expresión de la fuente de la revelación y de la conexión que vincula todos los órdenes de la existencia, ¿verdad? Bien, en este caso, como en la propia tradición abrahámica anterior, ¿verdad? Judaísmo y cristianismo, pues el ser humano a imagen de Dios. Por tanto, no es que Dios sea concebido de una manera antropomorfa, es que el ser humano es esencialmente teomorfo. Por tanto, la finalidad del ser humano en ese proceso que crea la creación y la finalidad de la creación, que es el ser humano como lugar en que Dios se conoce, por tanto, el ser humano tiene la función de restituir en sí mismo su teomorfismo original para llegar a conocer a Dios por Dios mismo, no por sí mismo. Entonces, nuestro anhelo de transitar esos velos está vinculado a ese anhelo por restituir en la experiencia íntima cordial el misterio de la unidad esencial del ser. En ese misterio el viajero está necesariamente perplejo, nos dice Ibn Arabi. Ya en Zaragoza, ¿verdad?, hablé de este tema de la perplejidad, planteando para vuestra tranquilidad en esta charla, que no me entero de nada de qué está hablando este tío. Bueno, pues Ibn Arabi realmente su enseñanza nos invita a realizar la perplejidad, no a resolverla, sino a asumirla y familiarizarse con ella, en tanto que el ejercicio natural del conocimiento humano que está necesariamente vinculado a la perplejidad. Entonces, si lo que nos produce, lo que vamos a compartir con relación a Ibn Arabi es perplejidad, pues eso es maravilloso, porque de eso se trata. La estación de la perplejidad es la más alta porque el viajero que transita los velos, incluso cuando trasciende su propia limitación humana y tiene una vamos a llamarlo vivencia, ¿verdad? Pero ¿cómo referirse a algo así? Y la vivencia de estar liberado de cualquier determinación, de cualquier rasgo limitador y por tanto una vivencia de su unidad esencial, que no es otra que la unidad esencial del ser, por tanto de la realidad misma, pues luego, después de esa disolución en la pura unidad, vuelve, nos dice Ibn Arabi, retorna, y en ese retorno a la unidad individual que implica una separación, pues queda perplejo. La razón acompaña los procesos cognitivos hasta un cierto punto, pero no puede dar cuenta de la unión de los opuestos, que es el territorio cordial de la mística, y por tanto el viajero espiritual queda perplejo. El viajero intelectual, filosofal, ha quedado ya atrás en este viaje de ascensión. Tiene un límite más allá del cual hay unos velos que no puede transitar, ¿verdad? Porque está pegado a las categorías distintivas, a las diferenciaciones, al análisis. Y hay un ámbito de la experiencia cordial donde el análisis se ha suspendido, las distinciones quedan en suspenso. Y el ser humano, en su oscilación en esta experiencia de la unidad y de la dualitud, queda perplejo. Y ese es el espacio propio de la realización amorosa, en la que hay conciencia de la unidad esencial del deseo y del amor, pero también se experimenta en el dominio de la dualitud ese proceso de las relaciones, ¿verdad?, del amado y el amante y el amor de esa tríada de la que ahora hablaremos. Ahora hablaremos, inshallah, porque nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar. Bien, hay una cita que quería compartir con vosotros para que tengamos, alguna frase del autor más directa, y una muy sencilla
que por su propia sencillez me ha parecido relevante, que dice: la manifestación de la multiplicidad a partir del uno se debe a que el uno tiene muchos aspectos. Qué idea tan sencilla, ¿verdad? Pero en realidad es muy central en lo que vamos a tratar. Y esto viene de una obra que es particularmente relevante en este contexto, que se llama El libro de los Abadila, donde Abadila es el plural de abd, de servidor, de siervo, y entonces es un libro en que Ibn Arabi comunica las máximas de sabiduría de 117 personajes distintos, todos los cuales tienen como primer nombre Abdallah, el siervo de Allah. ¿Por qué? Porque Allah es el nombre inclusivo de Dios, es el nombre privativo de la realidad que, de una manera esencial, sin distinciones, incluye todos los nombres divinos. ¿Verdad? Habréis oído hablar de esa idea de los 99 nombres de Dios. Qué interesante, ¿verdad? 99, que es ese número impar, que es al mismo tiempo el 9, que es la expresión, la cifra más alta, ¿verdad? Entre los dígitos, entre las cifras posibles del 1 al 9. Pues el 9 es la máxima expresión de multiplicidad, que resulta justamente de que hemos sustraído la unidad. Dice el hadith: Dios tiene 99 nombres, 100 menos 1. ¿Qué necesidad había de precisar ese detalle si no tuviera un alto alcance simbólico, ¿verdad? Justamente al sustraer la unidad estamos en el dominio de la máxima multiplicidad. Si la sumamos y estamos en el 100, aunque es un número par, en realidad en el sistema menor quitamos los ceros, reducimos a la unidad y volvemos a estar en el dominio de la unidad. Así que esta idea de los nombres, esos nombres, todos ellos, que son aspectos distintivos, son muchos aspectos del uno, ¿vale? Entonces, todos esos nombres que tienen rasgos propios distintivos en el orden en que las cosas se diferencian, en realidad todos ellos son nombres de la misma realidad que es Allah, que es una realidad esencial indeterminada que no puede caracterizarse. Puede recibir todas las caracterizaciones, pero no está restringida por ninguna, ¿verdad? Bien, pues entonces este es el servidor de Allah, es decir, el ser humano integrador que ha llegado a manifestar en síntesis la totalidad de los atributos divinos, ha restaurado su teomorfismo original. Por tanto, si habéis empezado los deberes, el término que ponía integrador, Jamea, este es el siervo integrador, inclusivo, que ha realizado, que integra en sí aquel cuyo corazón es ya un círculo en que circunambula esa cava del corazón que fluctúa con las manifestaciones divinas en la existencia, integrándolas todas. No tiene particular atributo que lo restrinja, que lo limite, sino que está abierto incesantemente a la renovación de la creación y a la manifestación de la teofanía. Entonces este es el Abdallah. Pues bien, en este libro Ibn Arabi nos habla nada menos que de 117 personajes, todos ellos llamados Abdallah, hijo de, y nos da 117 genealogías. En correspondencia, he de decirlo, con una tradición también profética que habla de 117 rasgos característicos de la divinidad, ¿vale? Que guardan cierta afinidad también con los nombres divinos, otra cifra, otra manera simbólica y misteriosa de abordar el tema. Entonces cada uno, Abdallah, hijo de un nombre divino, pongamos por ejemplo el exterior, el manifiesto, al-Zahir, hijo de, y el nombre de un profeta o de un allegado a Dios, lo que podríamos llamar santos o, en fin, una figura espiritual de la tradición, y nos da esas dos modalidades, ¿no? Un aspecto divino, un aspecto de realización humana. 117. Decidme una obra en que otro autor, porque cada uno de ellos tiene su propia voz, su propia entidad, y eso queda claro también. Incluso Ibn Arabi no se pone como autor, es como que él está recopilando la autoría de esos 117. Claro, esos 117 son otros tantos aspectos de su propia interioridad como ser humano completo. ¿Qué obra se os ocurre donde un autor haya hablado con 117 heterónimos? O sea, es que hasta Pessoa se queda... Bueno, yo creo que Pessoa pudo llegar al centenar de heterónimos porque hay mucho inédito. Pero fijaos que en esa tradición tan interesante en este contexto de la heteronimia,
que nos habla precisamente del individuo plural, creo que ningún autor ha ido tan lejos como Ibn Arabi, que en una sola obra tiene muchas otras obras y otras heteronimias, pero en esta hay 117 voces que él reconoce como lenguajes distintos dentro de su propio ser. ¿De acuerdo? Y todos ellos son inspiraciones que resultan de contemplaciones de la palabra inspiradora. Así que en ese contexto, fijaos que cuando en ese libro pongo capítulo 4, sentencia 4, claro, en el capítulo 4 quiere decir que está relacionado con la azora número 4. Por eso no es sorprendente, por eso comento después, la sentencia remite alusivamente a Corán 4.1, donde se dice: os creó de una sola alma, min nafs wahid, ¿vale? De un alma, nafs, que es también hálito, único, de una sola alma, y de ella creó a su pareja, su par, y de ambos extendió por la tierra numerosos hombres y mujeres. Fijaos cómo aquí se nos formula una clave numérica muy importante. Ibn Arabi nos va a decir que el primer número, la primera cifra, en realidad no son ni el 1 ni el 2, es el 3. Y aquí lo tenemos expresado, ¿verdad? Es solo de la unión del 1. El 1, ahora veremos que todavía no es número porque no es manifestación. El 2 es su despliegue y es en su unión de la que resulta 1 más 2, ¿verdad? Resulta el 3, y ahí es donde realmente comienza lo que Ibn Arabi llama la manifestación de los afrad, término que referido a los seres humanos significa los singulares, también los solitarios. Es una forma de referirse a los seres humanos realizados, porque han realizado su singularidad, que es también su divina soledad. No soledad en un sentido trágico, sino soledad en un sentido de plenitud, ¿verdad? A imagen divina. Entonces, aquí tenemos una referencia para que veáis cómo se relaciona el pensamiento de Ibn Arabi con las escrituras, de qué manera encuentra lecturas siempre nuevas en textos que podríamos leer con prejuicios predeterminados de una visión limitada, y en Ibn Arabi es apasionante ver cómo se aprende a través de su lectura infinitamente nueva del Corán, se aprende a leer cualquier lenguaje simbólico en apertura, en estado de apertura, sin quedarse con lo que uno ya cree que es la comprensión, sino a ver qué se comprende ahora de esto, ¿no? A ver qué resulta de este encuentro, en este momento, en esta interacción única del corazón en interacción con esta palabra. Bien, pues ahí tenemos entonces esa idea de 1, 2, 3 que nos va a servir, y sobre todo la multiplicidad ligada necesariamente a toda manifestación, y esta idea de la multiplicidad de aspectos en Dios, por tanto, necesariamente en el ser humano. Otra cita, que en este caso viene de su obra Las Iluminaciones de la Meca, en un larguísimo capítulo sobre los nombres divinos, en este caso en el capítulo dedicado al nombre al-Wadud, del constante en amor. Luego estamos en ese contexto del Dios deseante y deseado, y dice una frase, dice: el cosmos en su integridad es un único ser humano. Este ser humano único es insan, ¿verdad? Es la palabra que nos remite a la idea de ser humano universal, completo, perfecto, como queramos llamarlo, es el amado. Y todos los individuos del cosmos son los miembros u órganos de este ser humano macrocósmico. Y no dice unos pocos, o no dice unos elegidos, o no dice los realizados, dice todos los seres humanos. ¿De acuerdo? Así que fijaos que por otro lado tenemos una unidad de la humanidad. Entonces, la humanidad misma en su conjunto, y tampoco se limita a un tiempo, a un momento, es también un ser humano único, del cual todos participamos necesariamente. Y esto constituye una visión, pues, en fin, impactante, ¿verdad?, del alcance de esta conciencia de unidad de, ¿cómo llamarlo? Unidad de especie, unidad de, en fin, de condición, ¿verdad? Que Ibn Arabi nos va a hablar de muchos estadios, de muchos estados, de muchas estaciones, de muchas modalidades de realización humana en función, pues, de lo que es la condición y la predisposición de cada uno, pero al mismo tiempo su enseñanza nos abre un horizonte muy, muy amable, digamos, de una visión en que no cabe el pesimismo o una visión trágica de la existencia, porque es un optimista existencial.
naturalmente que da cuenta en su enseñanza todo el tiempo de todas las modalidades sombrías de la existencia y de toda la relación con la dualitud y con cualquier dimensión humana que podamos considerar y abordar relativa al dolor o a lo que queramos pensar, ¿verdad? Pero haciendo eso siempre uno percibe que de fondo hay una visión que necesariamente considera esa ultimidad de la propia intención del ser, que es su origen divino, sin restricciones, es decir, no hay nada que escape a este origen primigenio único del propio ser, desplegándose por efecto de su voluntad de amor, y por tanto todo retorna a ese principio, insisto, necesariamente. Entonces, personas apegadas a una visión dualista y particularmente interesadas en mantener el estatuto tenebroso del dolor y de la enfermedad y de la muerte y en culpabilizar al ser de una visión trágica de la realidad, pues no van a estar cómodos con esta visión de Ibn Arabi, que nos propone una apocatástasis en sintonía con algunas tradiciones también cristianas, en particular de la Iglesia Oriental, donde la idea de que al final hay una plena realización del ser, que necesariamente todos estamos siendo conducidos a un retorno a la gracia, ¿verdad? Esta visión que, por ejemplo, en Ibn Arabi hay un respeto total a la literalidad de las tradiciones espirituales y simbólicas, ¿no? En su caso a la palabra coránica. Por tanto, él no va a decir en ningún momento, pues el infierno no tal. No. Él va a explorar todas las dimensiones en que el nombre infierno cobra sentido de muchas maneras distintas. Como Hadewitz de Amberes va a recuperar el nombre infierno también como el nombre de una de las estaciones más altas del amor, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que no estamos hablando de un relativismo que deje de lado la particularidad, la singularidad total de la palabra concreta de la inspiración, sino que a través de ella nos abre a su necesaria universalidad, ¿verdad? Y siempre toda palabra en el ámbito de la dualitud, en ese viaje que transita los velos, nos va a reconducir al principio unitivo, original, que no es otro que la gracia. Por ejemplo, leía acerca de esa distinción entre las gentes de los fenómenos, que están adscritas en su conciencia, en su vivencia al mundo de los fenómenos en tanto que diferenciaciones, y las gentes de la unidad esencial. Para los primeros, en la dualitud, pues hay gracia y hay desgracia. Y eso es real, y ese es un ámbito y una modalidad de la conciencia y de la experiencia. Para las gentes de la unidad esencial del ser, término que nos remite, término que nos remite a esta primera palabra, ahad, pues para ellos solo hay gracia. No hay oposición entre gracia y desgracia. La desgracia es solo una apariencia de la gracia. Sí, esto no es fácil asumirlo, para mucha gente resulta una apertura esperanzadora. Bueno, esto suena interesante, aunque sí, y la guerra de no sé qué, ¿no? Y muy fácil, ¿no? Muy bonito, pero y tal, ¿no? Bien, hay gente de los fenómenos y hay gente de la unidad esencial, ¿de acuerdo? Y entonces cada cual tiene que realizar su modalidad cognitiva y amatoria en su estado, en su modelo, y respetar su estatuto. La gente de la unidad esencial no va por ahí diciéndole a la gente de los fenómenos, oye, que eres un... No, dice, mira, esta persona está en este estadio viviendo esto que es tan necesario porque es parte de la voluntad creadora que precisamente se realice esa modalidad singular de la existencia que solo se da en ese individuo y en esa modalidad de la conciencia. Entonces, claro, yo fundamentalmente voy a hablaros de Ibn Arabi desde esta perspectiva unitiva, ¿vale? Se podría también hablar de Ibn Arabi desde la perspectiva de la dualitud y de los fenómenos e incidir en muchas otras perspectivas, porque hay una cosa clarísima en su discurso que él reivindica inspirado, y es una infinita diversidad de perspectivas, todas las cuales apuntan a aspectos de lo real.
Y su escritura es apasionante, porque es de una fluidez, o sea, transitas, ¿verdad?, de una visión a otra, y si unas páginas atrás has estado en un lugar, de repente estás en un lugar opuesto. Y puedes degustar la veracidad de los dos. Porque esto yo lo llamo perspectivismo, ¿no?, en su obra. Y eso, si adoptamos esa idea de viaje, pues nos remite no ya a una visión de nosotros en cuanto intérpretes del libro de la existencia, del libro de nuestro ser, que es síntesis de todo el cosmos, porque está hecho a la forma divina, por tanto es síntesis de todas las posibilidades del ser. Por tanto, todo aquello que podemos conocer está en nuestra propia potencia, en nuestra propia interioridad. Y a esta figura yo la llamo hermenauta, en el sentido de que es el hermeneuta, el intérprete, como viajero, ¿verdad? Son dos figuras, esto lo llama Ibn Arabi musafir, el viajero, donde viene safari, ¿verdad?, el viaje. El viajero hermeneuta, me gusta pensarlo como hermenauta, cuyo viaje consiste en esta interpretación que naturalmente no es un ejercicio mental de análisis, sino que es un ejercicio cordial de apertura al sentido, de manera que en cada lugar simbólico concreto de la experiencia, a cada instante, el hermenauta se deja inspirar, se deja guiar y acompaña la experiencia de la manifestación teofánica. No está en estado de resistencia, de oposición, está en estado de acogida, de receptividad pura, y por eso se llama siervo, porque lo que hace es recibir y seguir. Sí, ahí se ha producido una pausa que necesariamente invita a que volvamos a la lista. Y entonces os voy a introducir algunos conceptos de la unidad. El pensamiento de Ibn Arabi se ha caracterizado, sobre todo a partir de las exposiciones de sus grandes discípulos. Yo diría que la mayor parte de los grandes autores de la tradición islámica fundamentalmente son seguidores de Ibn Arabi. Su pensamiento ha sido absolutamente fructífero y lo sigue siendo en la actualidad. Por deciros que no estamos entonces con un exponente entre tantos maravillosos exponentes de esta particular tradición llamada sufismo, sino que estamos con un maestro de un alcance muy grande, porque ha producido un impacto generalizado, ¿verdad?, en el mundo. Y él establece algunas distinciones tradicionales, pero bueno, él siempre aporta su singular apertura y visión, y por un lado nos introduce a ese término coránico y árabe. Claro, estamos con la lengua árabe, que así como los cabalistas, pues en la lengua hebrea encuentran todo un lenguaje simbólico providencial que les suscita este tipo de apertura y de viaje, lo mismo sucede para los sufíes con la lengua árabe en particular. En Ibn Arabi esto implica una universalidad de las lenguas, porque el autor nos propone en su visión unitiva, en su visión de lo que va a llamar el uno múltiple, fijaos, al-wahid al-kathir, concepto fundamental, tal vez la esencia de lo que vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Es quedarnos con esa idea de que la unidad, la misma concepción de la unidad es el horizonte de posibilidad de la multiplicidad. Si no concebimos una integración de la multiplicidad, tampoco podemos concebir en cierto modo la unidad, ¿no? Van a la par, hay una dialéctica, una oscilación conceptual entre ambos términos. Así que hay unidad porque hay multiplicidad y hay multiplicidad porque hay unidad. Eso en esta modalidad de pensamiento. Tal vez hay otros horizontes, hay quienes proponen, por ejemplo, que en ciertos pensamientos primigenios, tipo el de los indígenas amazónicos, por ejemplo, tal vez estos conceptos no se aplican. Tienen unas modalidades de cognición y de inmersión en el mundo natural que hace que no conceptualizan de esta manera, ¿vale? Pero en todo el universo abrahámico donde estas categorías están presentes, nos sirve esta idea, ¿verdad?, presente en la tradición judía, en la cristiana, en la islámica, nos sirve este concepto de uno múltiple. Bien, volviendo entonces a lo que Ibn Arabi va a concebir como unidad esencial, tenemos el nombre divino Ahad.
Claro, aquí estamos hablando de ideas, pero al mismo tiempo estamos haciendo un zikr, ¿verdad? Una rememoración. Hay un dominio en que teoría y práctica no están separados, ¿verdad? De alguna manera van juntos. Entonces, concebir a través de un término que, como todo término, como toda palabra inspirada e inspiradora es símbolo, pues es en sí mismo también práctica, ¿verdad? Si concebimos una unidad esencial, un estadio que es el uno sin par, en esa palabra ahad, vamos a repetirla juntos, ahad, ahad. Vale, pues esta ahadilla, esta unidad esencial, podemos concebirla como aquel dominio de la realidad que en realidad es impensable, porque es una unidad sin contraste, sin par, sin distinción, ¿verdad? Es la unidad indiferenciada. Por eso se le llama esencial en el sentido que no está caracterizada por nada particular, es la pura unidad. Por tanto, no es una unidad de una secuencia, de una progresión de cifras. Es un 1 sin par, no es el 1 de 1, 2, 3, sino que es el 1 y no cabe concebir nada más al respecto. En realidad ni siquiera cabe pensarlo, porque donde empieza nuestro proceso de concepción y de análisis es en el siguiente dominio, que es el que corresponde al nombre divino Wahid. Lo repetimos, Wahid. Fijaos en la grafía Ahad y luego vemos Wahid y vemos que hay una primera letra a la derecha, junto al paréntesis, que es distinta, pero lo demás es igual, ¿a que sí? O sea que a la palabra de arriba, gráficamente, se le ha sumado una letra, que es la letra Waw. La letra Waw es bilabial, Wa. ¿Vale? Es la última de las letras en el orden fónico. Por tanto, como es la última creación, representa al ser humano perfecto, que es la última criatura, vamos a decir. Entonces, bueno, si teníamos un dominio de la unidad indiferenciada, ahora tenemos ese dominio todavía, digamos que no manifestado, todavía pertenece al mundo latente, al mundo de la potencia, que es la unidad que ya implica una distinción de aspectos. ¿Vale? Hay una pluralidad inherente. ¿Y dónde vemos reflejado esto? En el lenguaje simbólico más inmediato y más universal, que se ha generalizado además en los últimos tiempos en el sistema decimal, en el cual pues contamos y vemos que podemos contar, ¿verdad? 1 es 1 y 2 y 3, pero claro, vemos que 2 es 1, 1, 3 es 1, 1, 1, etc. En realidad estamos en un lenguaje binario, el 1 desplegándose, y al igual que en procesos informáticos, pues este despliegue nos basta un código binario, que no es más que el 1 y su despliegue. Ahora, su despliegue es infinito. Los nombres de Dios, nos dice Ibn Arabi, son incontables, son infinitos. Se simbolizan en esos 99, pero en realidad no tienen fin, porque podemos contar sin límite, ¿verdad? Esto resulta claro. Bien, entonces, todas esas diferenciaciones, imaginemos que cada cifra, de algún modo, sea el nombre de una entidad única, irrepetible, porque a cada nueva configuración numérica tenemos un nuevo ser, una nueva entidad. El nombre de cada ser que remite a ese proceso simbólico de la creación, dice el Corán. Entonces Dios le dice a la cosa que desea, ¿no? al objeto de su volición, le dice sé, y la cosa cobra existencia. Cobra existencia cuando es convocada, cuando escucha su nombre. Entonces, los seres son esos lugares de recepción de la palabra divina. Son nombres divinos y esto nos resulta más fácil de comprender si lo pensamos en ese lenguaje universal, porque no tiene restricciones culturales, que son los números, ¿verdad? Que es como la primera instancia de la contemplación simbólica e intelectual. Vale, entonces aquí ya estamos con el uno plural, que implica la infinidad de los números. Os he puesto ahí porque el valor numérico de Wahid, haciendo un poco de cábalas, ¿verdad? El sufismo trabaja mucho también en Ibn Arabi. Yo ahora me dedico fundamentalmente a mostrar hasta qué punto cada frase suya, cada poema, cada entraña una composición musical de proporciones cifradas en modos numéricos. Pues bien, si vemos que la palabra Wahid tiene el mismo valor numérico que Wujud, que existencia, que el ser, y suma 19, ¿vale? La Waw es 6, Ahad es 13, por tanto 1 más 3 sería 4, es la tetractis, ¿vale? Ahad tiene un valor numérico de 4, que es 1 porque
por su número triangular. 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Este era un símbolo eminentísimo de la tradición griega, la tetractis, y lo es también para los sufíes. En el caso de Wagen nos encontramos con 19, que es una cifra a la que Ibn Arabi dedica un libro entero, en el que estoy trabajando ahora. Se llama El libro de la mansión que reúne todas las mansiones, de la fajuanilla, que vamos a ver luego, de la directa palabra divina. Y es todo sobre el 19. Pues qué obsesión con el 19, ¿no? Entonces he tenido que contemplar mucho el 19 para entenderlo. Y claro, el 19, en sistema menor, sumamos 1 más 9 y nos da 10, seguimos reduciendo, le quitamos el 0 y es un nombre de la unidad. Además, es la única cifra que en su manifestación como número triangular sigue siendo 19. Si sumamos 1 más 2 más 3 hasta 19, 190. Y 190, si seguimos sumando todas las cifras hasta el próximo número triangular que corresponda, seguirá siendo 19 y una serie de ceros. Y es la única cifra que hace eso. Pero básicamente es la expresión, si os fijáis, de la unidad esencial y de su manifestación en la plena multiplicidad. El 1 y el 9. Es el alfa y el omega. Así que es justamente correspondiendo a la unidad plural, es la expresión numérica de lo que Ibn Arabi llama las 19 matrices del ser. Y en este libro que estoy trabajando, por ejemplo, nos hace 19 listas de 19 matrices relativas a diversas ciencias, ¿no? Así que es una cifra importante para él relacionada con esta modalidad de la unidad. Por tanto, una unicidad, ahadiyya. Me gusta cómo lo traducimos al inglés, uniqueness, la condición de ser único, único sin par, ¿de acuerdo? Y el otro como unidad, unidad que implica una multiplicidad, ¿de acuerdo? Para esta ocasión me surgió una palabra que nunca había pensado ni utilizado, que es uniplicidad, ¿verdad? O sea, el uno desplegándose, el uno en todos los pliegues. Pues la uniplicidad suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, tiene gracia. Pues ahí estamos con la perfecta uniplicidad del ser. Y pensemos entonces en lo importante que es pensar la tradición abrahámica para una integración simbólica de la diversidad de discursos que entraña como unidad múltiple. Respetar el estatuto de la multiplicidad, porque la multiplicidad es el lugar en que el ser se despliega. Entonces, cada singularidad, cada ser humano, cada criatura es una expresión única, irrepetible, de la propia voluntad de darse a conocer de la realidad, ¿verdad? Y por tanto merece todo el respeto. Es también, si esa singularidad se hace presente en nuestra vida, en nuestra experiencia cotidiana, se hará presente de una manera única. A su vez, nuestro conocer de una entidad singular va a ser a su vez singular, hasta el infinito. Por tanto, en toda interacción, en todo lugar de conocimiento cordial nos encontramos algo irrepetible y si lo miramos desde ahí maravillados ante eso que se nos brinda como algo privativo, ¿no? La manera en que cada uno de nosotros realiza y conoce el ser es única, infinitamente única y singular. Entonces, es como podemos vivir enfadados, pues a mí me toca esto, mientras que el otro tiene eso, pues estoy enfadado, o podemos decir, fíjate, o sea, qué maravilla, esto es el lugar en que me conozco, en que contemplo, en que se produce la experiencia del amor en mí. Y aquí está esta perspectiva en que el ser humano en su receptividad sea también considerado no ya como sujeto, como agente, sino como lugar de manifestación teofánica. Y aquí es donde la concepción del corazón oscila y si a veces nos percibimos y se manifiesta en nosotros una modalidad de experiencia por la cual somos sujetos, en otras ocasiones somos objetos, en otras ocasiones somos acto, en otras ocasiones somos puro lugar vacío de receptividad. Si podemos liberar nuestra mente de la fijación en la idea de que somos, por ejemplo, sujeto responsable, que seamos sujeto responsable es simbólicamente cierto cuando lo es, pero en otros lugares no. Y cuando no lo es, no es un drama terrorífico, es que pues no lo es. Entonces, ¿ahora qué está pasando? ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué modalidad se está manifestando? A esta habilidad para viajar con esa libertad en este tránsito por los velos yo la llamo transjetividad.
Ibn Arabi lo llama Safar al-I'tibar, el viaje de la transición, de la transposición simbólica. Es decir, el corazón toma conciencia del lugar que está habitando, del lugar que se está desplegando y dando a conocer en el momento, y por tanto de la función que nosotros como individuos ocupamos en esa interacción que se está produciendo. Posición, función, que es siempre nueva, por tanto, siempre desconcertante. Entonces, en nuestra tentativa de escapar al desconcierto, nos desconcertamos más todavía porque nos hacemos inauténticos, nos engañamos, ¿vale? Si no asumimos la realidad tal como se nos presenta, estamos fingiendo. Y esto multiplica nuestro desconcierto, nos hace sentir inauténticos y mentirosos e hipócritas, y realmente es lo que somos si no estamos fluyendo con la libertad de las modalidades en que la conciencia se nos hace presentes. De manera que la única manera de ser auténticos es reconocer que no tenemos ni idea de lo que va a pasar ya. ¿Verdad? Por ejemplo, yo sé que el tiempo del final de la charla se acerca y que me he quedado en los 2 primeros términos. Así que voy a por lo menos dar cuenta de algunas otras cosas. Un término muy importante es el de jama'a. Todas las palabras que empiezan en árabe con las letras jim, mim, hay una cantidad de raíces léxicas que empiezan por jim, mim, por ejemplo la de jamal, belleza, ¿vale? O la de jama'a, que es plural, es un plural, pero jama'a significa unir lo múltiple, la unión de múltiple, o sea, un grupo. Originalmente la imagen es un grupo, uno de muchos. Vale, entonces es como llama Ibn Arabi al siervo inclusivo, que reintegra la totalidad de los aspectos divinos, o es un nombre divino, que es el totalizador, el integrador, el que todo lo reúne, ¿no? Al-Jamia, lo repetimos, Al-Jamia. Luego es parte del examen final la pronunciación. Vale, tenemos otro nombre divino muy interesante que es Witr, que significa impar. Y hay un hadiz que dice, igual que hay un hadiz que dice, Dios es bello y ama la belleza, y Ibn Arabi nos va a decir que la belleza es la propia manifestación del ser, que no hay nada que no sea bello. Que hay bello y más bello, pero todo es bello porque todo es manifestación de la propia belleza del uno. Pero aquí hay otro hadiz que dice, Dios es impar y ama la imparidad. Y el nombre de Dios es Witr, lo repetimos, Witr. ¿Vale? Así que se nos queda esto, porque si hay algo que expresa lo que es la andadura en el sufismo, en este viaje de retorno a través de los velos, es precisamente el Tawhid, es decir, la profesión de la unidad, la declaración de la unidad, la toma progresiva de conciencia en sucesivos grados del sentido de la unidad, haciéndose presente en mi visión de la realidad. En esta oscilación entre un movimiento hacia la total trascendencia, el tansij, en el que tengo presente esto que percibo, esto que se presenta, esto no es el ser absoluto, no es Dios trascendente, esto no es el absoluto, es una concreción, es una delimitación. Por tanto, trasciendo cualquier manifestación. Ese es un movimiento del corazón y de la mente. Pero hay otro movimiento complementario que en Ibn Arabi requiere este equilibrio entre ambos pasos en esta andadura, que es el movimiento de la comparabilidad, de la inmanencia. Dios está presente en todas las cosas, es la esencia que permea todas las cosas y que realmente constituye su fundamento último, su realidad última. Por tanto, el equilibrio entre la pura trascendencia y la pura inmanencia, que combinados nos dan este movimiento cordial del conocimiento en las concreciones y de la intuición de lo absoluto que trasciende las concreciones. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese movimiento la concepción de la imparidad es muy importante porque nos encontremos la cifra que nos encontremos, todas las cifras, por cantidad billonaria que tengan de numeritos y de dígitos, son expresiones de uno. Son siempre 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a encontrar una formulación única de interacciones posibles en esas geometrías desplegadas hasta el infinito, que es una visión única de esa infinita creatividad, pero es siempre expresión del uno. Entonces, por un lado, inmanencia, comparabilidad, esta
interacción única, singular, individuada, es un lugar de realización que merece todo mi respeto, todo mi amor. Este individuo, su creencia, su manera de ser, el estado en que nos encontramos, todo ello merece respeto, atención, consideración profunda, cordial y celebración, agradecimiento. Al mismo tiempo, esto no es él, no es el ser absoluto, es un velo. ¿De acuerdo? Y en esa dualitud de la experiencia nos remontamos, esa es la andadura del Tauhid, porque si os fijáis, declarar la unidad en sí mismo es una expresión de la perplejidad. ¿Quién declara la unidad? Si yo declaro la unidad, ya hay dos, ¿verdad? Así que en este juego entre el 1 y el 2, que todavía no son número, se da este proceso del despliegue creativo de la uniplicidad, por la cual, ¿verdad?, en la perplejidad de la dualitud, nos remontamos a la unidad en este viaje incesante. Vale, pues la imparidad nos invita a concebir todo en tanto que expresión dispar, incomparable, ¿verdad?, que nos remite a esa unidad. Hay otro término muy interesante que es fard, y la fardilla es la singularidad que implica la tríada. ¿Vale? Es una manera de concebir la unidad que implica el 3. Aquí ya estamos en un dominio donde se establece, si os fijáis, el 3 es el primer número que nos permite, si ponemos 3 puntos ya podemos trazar un triángulo. Tenemos un punto, no hay geometría, 2 puntos trazan una línea, no tenemos todavía proyección en el espacio, el 3 ya nos brinda un triángulo. Y a partir de ahí empezamos a trazar imágenes geométricas. Bien, pues esa singularidad es la tríada inherente a cualquier manifestación, por la cual amor, amante y amado, ¿verdad?, constituyen una unidad que nos remitiría luego a la imparidad, pero que la fardilla es este dominio ya de la manifestación triádica. Sí, bueno, pues tal vez una forma de acabar, ¿verdad? Porque ya el tiempo... ¿Qué? ¿Cómo estamos? Tendríamos como 20 o 25 minutos para el café, pero lo podemos... No, entonces vamos a acabar con una cosa bonita, porque como no hay manera de acabar, pues os acabo con un símbolo al que tengo particular afecto, porque Ibn Arabi lo evoca constantemente, lo contempla, que es este nombre divino, que se llama Huwa. Lo repetimos, Huwa. En realidad los sufíes cuando lo hacen como un zikr dicen Hu. Bien, consta de 2 letras y son la primera que se articula en el pecho, te lo contaba el otro día, ¿verdad, Luchi? La primera que se articula en el pecho, que es la Ha, como el hálito, entonces representa la huwiyya, la suprema identidad divina, ¿verdad? El hálito indiferenciado, que en el espectro de los puntos de articulación es el primero, fónico, y el último es la waw, a la que nos hemos referido antes como expresión dual, bilabial, ya de la naturaleza en la dualitud del ser humano. Entonces, ambas juntas, nos dice Ibn Arabi que en realidad, si os fijáis, dentro de la Ha hay contenida gráficamente una waw, ¿verdad? Vemos ahí esta formita, como si la otra letra estuviera ya implícitamente contenida en la propia forma divina y el hombre hecho a su imagen, para que veáis también un poco cómo funciona la contemplación incluso de las propias grafías como soportes simbólicos. Es una cosa fascinante, ¿verdad? Las letras como números pues nos dan aquí un resultado de 5 más 6. ¿Verdad? Y tenemos un 11 que al mismo tiempo es 2 y una cantidad de cosas que son bellísimas porque en un poema de Ibn Arabi, en un texto, tenemos el nivel en que todo se articula como símbolo numérico, en que todo se articula como símbolo gráfico, en que las letras son una comunidad viva y cuando empiezas a contemplar un texto en que las letras están vivas y cobran vida en tu contemplación simbólica, pues te asustas, francamente te asustas. Bromas aparte, esos son niveles que incluso hay niveles de ese tipo de contemplación simbólica que no son ni para compartir porque no resultan razonables, ¿verdad? Pero estos son niveles complementarios a la idea de un texto perfectamente razonable, articulado en la composición estructural del conjunto con un rigor y tiene unas estructuras monumentales que dice, pero ¿cómo puede concebir estructuralmente todo esto en un lenguaje que parece tan fluido, tan natural, que a veces no se sabe cuál es la interacción de las partes y cuando llegas a comprender la potencia estructural del conjunto te quedas pasmado, ¿verdad? Bien, pues por introduciros a la idea entonces de que
un símbolo como ese es para Ibn Arabi un soporte de contemplación de gran alcance. Pero él nos dice, la ciencia de las letras es la ciencia por excelencia de los allegados a la realidad, de las gentes de la realización esencial. Y pone como ejemplo del maestro por excelencia de esta ciencia de las letras, por tanto de la magia suprema, a Jesús, ¿verdad? Jesús es el gran exponente de esta ciencia vivificadora, creadora de las letras. Ibn Arabi realiza todas esas operaciones en la lengua árabe, pero como os decía, en ese círculo de la existencia, en que Ibn Arabi explica la diversidad simbólicamente diciendo, claro, hay una infinita multiplicidad de lenguas, infinita multiplicidad, una variedad enorme de lenguas que responden a una diversidad de tiempos, que responden a una diversidad de modalidades de la manifestación teofánica, que responden a una diversidad de modalidades de realización espiritual, que responden a una diversidad, etc. Nos pone todos los modos de diversidad en la concepción de una historia humana, de una realidad humana, explicándonos que son parte de una unidad. Y entonces, para acabar, os diría que cuando Ibn Arabi interpreta todo este horizonte simbólico en el marco del sufismo de expresión árabe y de contexto islámico, nos está invitando a contemplar, a practicar este arte de los símbolos y de la interpretación en cualquier horizonte simbólico, en cualquier lengua, a ver el modo en que se producen resonancias, afinidades, concomitancias, correlaciones en cualquier horizonte de nuestra experiencia. Digo eso para que entendáis su universalidad. No es que, vale, entonces su pensamiento es un pensamiento para la lengua árabe y para esto como modelo simplemente porque Jesús no hablaba árabe. Y para Ibn Arabi es el maestro por excelencia de la ciencia de las letras. Y para Ibn Arabi, en planos espirituales elevados del mundo imaginal y del viaje interior, la comunicación sucede en modo directamente inteligible, donde cada persona se comprende independientemente de cuál sea su expresión lingüística, ¿de acuerdo? Así que estamos en un horizonte que nos invita también a una contemplación suprarreligiosa y supralingüística. Su concreción, creo, no debería evitar que percibamos su enseñanza como una enseñanza de apertura y no limitada a un contexto. Y con eso acabamos. Y muchas gracias. Según he entendido, nos vamos algo a Pablo. ¿Tú quieres preguntarle algo? Claro. Toma. Que yo estoy de azafata, pero... Sí, ya sé que has acabado la charla, pero me he quedado con todas las ganas de saber qué vas a decir de Allahu Ahad, sobre todo de Allah. ¿Qué nos puedes decir de este nombre? Bueno, pues de Allah, como he sugerido, es el nombre inclusivo y privativo, de manera que una peculiaridad que inmediatamente apunta Ibn Arabi en su libro de los nombres de Dios, por ejemplo, es que no se puede construir ninguna dependencia lingüística, es decir, nombre Señor, podemos decir el Señor de la humanidad, el Señor de tal, ¿vale? Hacemos un genitivo que se llama, en árabe se llama idafa, con el nombre Allah no podemos decir el Allah de algo, porque no guarda una relación de dependencia con nada, es absolutamente independiente, no tiene un rasgo propio y por tanto en ese sentido es indefinible. La única condición que pensamos de ese nombre es que es totalmente inclusivo. Así que en ese sentido es un nombre de esencia. Y Ibn Arabi nos propone, cuando queremos invocar algo relativo a una necesidad que sentimos, por ejemplo, estás en una situación que digo, necesito invocar la presencia divina con relación a esto que estoy viviendo, pero no tienes claro cuál es el atributo particular que requiere esa situación, dices, bueno, no te comas el coco, invoca a Allah directamente, que lo que se va a manifestar es el atributo particular vinculado a tu necesidad. Fijaos ese carácter inclusivo, con lo cual podríamos decir que es el nombre que todo lo resume sin tener rasgo particular. Así que es el único nombre divino que dice Ibn Arabi cuyos rasgos no podemos adoptar, no podemos
Todos los otros nombres, si uno realiza el agradecimiento, pues hay una cosa que se llama el tajalluk, la adopción de los rasgos de carácter, que luego puede ser la realización en modo divino, es decir, llegar a ser expresión del divino agradecimiento. Con el nombre Allah no pasa eso, no hay ese proceso, porque solo es concebible que haya realización en modo esencial, es decir, que solo Dios mismo se conoce a sí mismo en tanto que Allah. Por tanto, ahí solo cabe concebir vagamente por la intuición que haya un misterio por el cual, de algún modo, la individualidad humana se borra en la presencia divina y Dios mismo se conoce, y en el retorno de la conciencia a la individualidad queda una suerte de memoria, que no se puede hablar de eso, ¿verdad? Pero esa realización sería peculiar. Bueno, sobre el nombre Allah voy a sacar un libro próximamente que se llama El libro de la majestad, que es Ibn Arabi dedica este libro solo a hablar del nombre Allah, así que te va a encantar. Bueno, cuando hablas de que vas a sacar un libro, ¿no? Que lo haces en nombre de Ibn Arabi, ¿no? Pareces como la reencarnación de Ibn Arabi, ¿no? Voy a sacar un libro que es de Ibn Arabi, ¿no? Bueno, yo lo edito, pero es Ibn Arabi, claro. Es Ibn Arabi, lo traducimos un portugués, Mario Vieira y yo, y lo sacaremos en portugués y en español, y si la traducción es nuestra, hasta donde algo es de alguien, ¿no? Sí, no sé si he respondido, si querías saber algo más. Podemos hacer una pregunta más en la sala y una pregunta online, yo creo, y como va a estar Pablo por aquí más o menos todo el fin de semana, pues de vez en cuando le podéis pillar y hacerle al que se quede con ganas de preguntarle, le puede exprimir un poco más todavía. Tenemos una pregunta del chat, ¿vale? De María Luisa. Pregunta, ¿qué pasa con el número 0? ¿Cuál es su papel? Bueno, una pregunta muy interesante y probablemente ya la haga porque tenga conciencia de que no hay muchos desarrollos simbólicos acerca del número 0 en la tradición sufí explícitamente. Los hay de manera implícita y cabe preguntarse ¿y por qué? ¿Por qué esa omisión en la reflexión que raramente hay un tratamiento así? El 0 y sus consecuencias simbólicas. El 0 que se introduce por recepción de la tradición india, ¿verdad?, en el Islam, y que al expandirse transforma todo el horizonte de las matemáticas y de la aritmética y por tanto también incide profundamente en las visiones simbólicas de los números, pues tiene un alto simbolismo, claro, en el sufismo. Para empezar, el 0 en árabe es un punto. No es un círculo, sino el puntito original. Entonces, inmediatamente esto nos lleva a esas frases celebradas entre los sufíes, como por ejemplo esa en la que Shibli, esto lo comenta mucho Ibn Arabi, lo comenta especialmente cuando trata acerca de la letra B, de la letra Ba, que se escribe como un barquito con un puntito debajo. La segunda letra es la letra con la que empieza el Corán, y entonces se dice, todo el Corán está contenido en la Fátiha, en el primer capítulo de apertura del libro, con sus 7 aleyas. Toda la Fátiha está contenida en la Basmala, en el Bismillahirrahmanirrahim, de 19 letras, 19 que hemos visto, las 19 matrices de la existencia, y todo ello está contenido en la letra Ba, en el 2, la dualitud, ¿verdad?, este despliegue del 1, y la Ba está contenida en el puntito que tiene debajo, que es el puntito de la pura potencialidad. Es al apoyar un cálamo, ¿verdad?, el cálamo que es el intelecto primero, al apoyarse, lo primero que tenemos es un punto, el punto indiferenciado. Bailas conmigo, ¿no? Sí. Entonces ese punto, que es la expresión de la pura potencialidad indiferenciada, es el 0. El 0, la única letra que tiene en árabe un valor 0, numéricamente, es la hamza, que es ese signito que se escribe sobre el alif para articularlo. El alif de por sí es la pura unidad indiferenciada porque es el trazo del que todos los demás proceden, es el trazo primigenio, se escribe una línea, pero no tiene pronunciación. Por tanto, no es propiamente una letra. Entonces, es la primera de las letras, pero no es una letra. No es una letra porque no tiene sonido, no es un fonema. Es un soporte gráfico que nos sirve para pronunciar la vocal A cuando es larga. Si se le pone la hamza, entonces ya es una letra. Y esta hamza, curiosamente, es el 0. Bueno, entonces en este lenguaje binario, ¿verdad?, podríamos pensar 1, 0, ser y no ser, en Ibn Arabi, que es sí y no, como dinámica precisamente de la creatividad en la dualitud, porque esta uniplicidad es 1, 0, 1, 0, como el sistema binario.
Así que se da mucho juego. El cifro, cero, es la palabra en español cifra y cero, las dos cosas, ¿verdad? Gran motivo de contemplación. Gracias por tu pregunta, no me extiendo más. Muchas gracias por todo. Dentro de todos estos lenguajes, este reconocimiento de la simbología y el valor de todos los lenguajes, esta multiplicidad también. A ver cómo haces esto en 10 segundos. El lenguaje de la música. El lenguaje de la música está contemplado también dentro de toda esta visión. Totalmente, tanto que la única tradición griega a la que Ibn Arabi explícitamente se remite son los pitagóricos. Cuando dice mi maestro Ibn Masarra, que era pitagórico, ¿vale? Es la tradición que Ibn Arabi asume también como parte de como expresión también de su propia tradición personal. Entiendo que precisamente por este trasfondo de la relación de los pitagóricos con los números y con la música. Hay un pasaje de Ibn Arabi que es muy expresivo al respecto, ya lo he comentado en otras ocasiones porque para mí es central. En su gran diván de poesía, que es compendio de todos sus poemas, acaba de aparecer en 5 grandes volúmenes, es probablemente el poeta más prolífico de la arabidad y para mí el poeta mayor de la lengua árabe, pues en la introducción nos cuenta esa visión en la que contempla en el firmamento de su propio pecho, que significa sudur, que es la aparición, contempla en el firmamento de su propia condición de ser humano completo, cómo los ángeles están escribiendo con una infinidad de cálamos, en otros tantos libros, los nombres que Dios va convocando, y esto genera, el rasgado de los cálamos genera una música, nos dicen compases binarios y ternarios, a partir de lo cual ya se pueden componer todas las cifras y todas las posibles geometrías de la música, y entonces escucha aquello y maravillado dice, bueno, ¿y qué es esta samá, esta audición, este concierto espiritual, este coro? Y se le responde que esta música es la poesía, donde poesía significa percepción de lo oculto, o vamos a decir audición esencial. La poesía es receptividad pura. Entonces, él dice, ¿y cuál es la relación que guardo yo con la poesía? Y se le dice, la poesía es el origen de todas las cosas. Es decir, aslu kullil amr, se puede traducir como diciendo, es el origen de toda la orden, es decir, esa orden divina, sé, y la cosa se torna manifiesta. Entonces, el cosmos entero es una gran casida que se recita incesantemente en cada uno de nosotros, en cada singularidad, de una manera única, a cada recitación renovada, y por tanto, puesto que todo es en su raíz poesía, todo es música. Por eso la ciencia de los números, que es la ciencia de la música, es la ciencia primera y última, y la ciencia que expresa de una manera más inmediata la universalidad del conocimiento y de la experiencia. Así que podríamos decir, el cosmos es música, ¿verdad?, con esa imagen pitagórica, vivirnos como música y contemplar la dinámica simbólica de las relaciones como música. Gracias por tu pregunta. Tenemos otra pregunta del chat y tenemos a Consue ahí. Claro, por eso. En el chat, es que la pregunta del chat es interesante, preguntan, ¿el mal es un velo? El mal. Voy a hacerla muy breve. Por supuesto, como todos los demás velos, no hay nada que podamos contemplar, conocer, experimentar que no sea un velo. Así que nos movemos en este lenguaje amatorio de los velos, donde en tantos lugares de encuentro con lo real, Ibn Arabi nos propone la imagen epitalámica del lecho en que la amada se devela y tenemos ese encuentro amoroso como cuando Ibn Arabi se desposa y se encuentra con todas las letras. Ese es el momento álgido de su conocimiento mayor de la ciencia de las letras, cuando se desposa con ellas, ¿vale? Y también con las estrellas, por si quedaba alguna duda del alcance. Y entonces, a cada encuentro, cada singularidad es un velo de lo absoluto y, por tanto, cada perspectiva y cada experiencia cognitiva es un velo. Entonces, lo realizamos como velo, recibimos la ciencia que nos aporta y la singularidad de la experiencia que conlleva, y lo siguiente es dejar ese velo para encontrarse con el siguiente. Gracias. Bueno, yo con la gratitud, que es difícil de expresar incluso en palabras, que todos son velos
que en este lenguaje amatorio, ¿no? que la siento, ¿no? Aquí en la sala y a ti. Mi pregunta es, ¿hay mujeres en esta tradición que sean tan singulares o que hayan podido desarrollar su capacidad de dentro y que nos la hayan transmitido y se las nombra en esta transmisión? Porque a mí me parece curioso, ¿no? Yo creo que ser hombre y ser mujer es algo que existe, ¿no? Por mucho que digamos que todos somos masculinos, femeninos, ¿no? Entonces, aquí hay, porque ella es la amada, pero él es el que ama, ¿no? Un poco hay mujeres que han transmitido esto, que han tenido tiempo para transmitirlo y que se las ha visibilizado. Esa es mi pregunta, con mucho agradecimiento, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, en los discursos también de un feminismo de raíz islámica y se recurre mucho a Ibn Arabi precisamente en el sentido de lo que estás proponiendo. Él siempre se cuida en sus escritos, cuando habla de estaciones espirituales, de la jerarquía espiritual invisible, que no es temporal, ¿verdad? Siempre dice, y esta función, tanto si es mujer como si es hombre, y siempre a la imagen del propio Corán que dice los creyentes y las creyentes, pues siempre recuerda en cada lugar a la mujer, incluso cuando habla del eje espiritual del tiempo, o sea, esa figura que es el polo de cada tiempo, sin el cual la propia esfera de la existencia se desvanecería, dice, sea mujer u hombre. Y naturalmente que hay muchísimas mujeres. Cuando le preguntaron a un maestro muy celebrado por Ibn Arabi, que le dedicó una obra, Dunnun el egipcio, le preguntaron, ¿quién ha sido tu maestro de virilidad espiritual? Y dijo, pues Fátima de Nishapur. ¿Vale? Entonces, en la propia expresión caballeresca de la virilidad, está clarísimo, las mujeres como maestras, como realizadoras del viaje espiritual están presentes de un modo muy eminente. Creo que tanto más eminente que bueno, por lo menos que en otras culturas abrámicas, que en otras modalidades abrámicas. De manera que es muy natural en cualquier entorno islámico el pensar y recurrir a la presencia y frecuentar a las maestras y a las mujeres llamadas waliya, o sea, amigas de Dios, como algo muy natural, presente en la cultura. Para Ibn Arabi más, porque culmina su obra Los engarces de la sabiduría diciendo que el más perfecto lugar de manifestación teofánica, por tanto, donde mejor podemos contemplar la realidad, es en la naturaleza de la mujer. Y esto tiene diversas interpretaciones y perspectivas, pero da un poco de celos. Vale, entonces, ahí está, ¿verdad? Una visión, naturalmente, muchas mujeres nombradas. Rabia la Adawiya, muy famosa, al principio dándoles lecciones a grupos de hombres sufíes, grandes maestros. Cuando aparecía Rabia se echaban todos a temblar, porque era, por lo visto, tremenda en su carácter así, en su magisterio, ¿no? En su presencia imponente, en su independencia. Entonces, el respeto que manifiestan los sufíes en particular hacia las figuras femeninas de la realización es total, incuestionable, y sin que nadie en ese entorno se le ocurra siquiera cuestionar esa posibilidad. O sea, eso es incuestionable. Y se cuidan de exponer entre ejemplos de mujeres perfectas y tal, pues se menciona unas cuantas, entre ellas María o Asia, ¿de acuerdo? Y sí, creo que con eso he respondido a tu pregunta, ¿verdad? Entonces, para Ibn Arabi el género es accidental. La esencia humana es una y su género es accidental, y tiene muchas maneras simbólicas de resolver también aquellos pasajes en que hay ambivalencias en la dinámica de los géneros. No voy a entrar en eso, que no hay tiempo, y tenemos el cafetito ahí pendiente. Muchísimas gracias, que sigamos disfrutando. Gracias. Ahora me pasáis la hojita de los deberes.